Después de los 50, a muchas mujeres les aparece una sensación difícil de nombrar. No es tristeza pura, tampoco es alegría. Es una mezcla silenciosa de cansancio, lucidez y preguntas que ya no se pueden seguir pateando. Antes esas preguntas se tapaban con responsabilidades, con ruido, con la urgencia de sostener a otros. Pero ahora aparecen solas. Cuando el cuerpo cambia, cuando los roles se reordenan, cuando el espejo devuelve una imagen distinta y el tiempo de pronto se vuelve visible. Y no es una crisis ruidosa, es una incomodidad suave, persistente, que se queda al fondo de la mente. Porque pasa algo curioso. Ya no necesitas demostrar tanto, pero te das cuenta de que sigues cargando exigencias antiguas. Y entonces llega la pregunta que incomoda de verdad. ¿La vida que construiste sigue siendo la que quieres habitar? Muchas mujeres llegan a esta etapa sintiendo que hicieron todo bien, pero sin la calma que les prometieron. Cuidaron, acompañaron, sostuvieron, postergaron, y ahora, con más tiempo interior, aparece una sensación rara, vacío mezclado con alivio, como si algo se hubiera soltado, pero otra cosa todavía se resistiera. Y lo más desconcertante es que el conflicto no siempre es externo, no siempre hay un problema concreto que pueda señalar. El conflicto es interno y silencioso. Es la lucha entre seguir respondiendo a lo que se espera y empezar por fin a escucharte. Entre seguir siendo la versión funcional de siempre y permitirte una identidad más honesta, menos complaciente. Entre el miedo a perder lo conocido y el cansancio de seguir viviendo desde la obligación. Y muchas mujeres sienten culpa por desear libertad mental, como si querer paz fuera egoísmo, como si dejar de cargar con todo fuera una traición. Ahí es cuando el ruido mental se intensifica. Aparecen pensamientos repetitivos sobre el pasado, errores, decisiones, oportunidades perdidas y preocupaciones constantes por el futuro, el cuerpo, la salud, la soledad, comparaciones silenciosas con otras mujeres o con versiones más jóvenes de una misma. Y en medio de todo eso, una pregunta que duele. ¿Esto es todo? No porque la vida haya sido mala, sino porque ya no quieres vivirla desde el mismo lugar de siempre. Y aquí es donde el estoicismo entra, pero no como una solución rápida, ni como una frase motivacional. Entra como una mirada distinta, una forma de entender que la verdadera libertad no es controlar la vida, sino dejar de pelear con ella. Después de los 50, la libertad mental empieza cuando reconoces con honestidad qué cosas ya no dependen de ti. El cuerpo cambia, el tiempo pasa, las personas hacen lo que pueden, el pasado no se reescribe. Resistirte a eso solo aumenta el sufrimiento. Y muchas mujeres siguen atrapadas en una lucha invisible, intentar sostener versiones antiguas de sí mismas. La mujer fuerte que no se queja, la madre que siempre puede, la pareja que sostiene emocionalmente, la profesional que no se detiene. Pero llega un punto en el que ese esfuerzo constante empieza a cobrar un precio interno. Ansiedad, irritabilidad, cansancio profundo y esa sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. No porque estés fallando, sino porque estás viviendo desde un guión que ya no encaja. Primero ignoras la incomodidad. Después intentas adaptarte otra vez. Y luego te das cuenta de que adaptarte ya no alcanza. Y ahí aparece una oportunidad distinta. No la libertad de hacer lo que quieras sin límites, sino la libertad de dejar de exigirte lo imposible. La libertad de elegir tus batallas internas. La libertad de no reaccionar automáticamente a cada pensamiento, a cada expectativa, a cada miedo, porque el problema central no es la edad, es la relación que mantienes con tus pensamientos y tus emociones en esta etapa. Muchas mujeres siguen tratándose mentalmente como si aún tuvieran que demostrar algo, como si su valor dependiera de seguir siendo útiles, jóvenes, necesarias. Y el estoicismo propone algo radicalmente distinto. Tu valor no está en lo que sostienes, sino en cómo habitas tu mente.
Y esa forma de habitar puede cambiar, incluso ahora, incluso después de los 50. Aceptar esto no es rendirse, es soltar una guerra interna que lleva años encendida. No significa resignación, significa claridad. Significa reconocer qué pensamientos te esclavizan y cuáles puedes dejar pasar. Significa entender que la paz mental no llega cuando todo se ordena afuera, sino cuando dejas de exigirte que todo esté bajo control. Esta etapa no pide más fuerza, pide más honestidad, pide revisar creencias, expectativas, mandatos internos. Pide aprender a estar contigo sin tanto juicio, porque la verdadera libertad mental después de los 50 no tiene que ver con cambiarlo todo, sino con cambiar el lugar desde el que te relacionas con lo que ya existe. Y desde ahí, poco a poco, vivir con menos peso interno y más presencia. Y hay algo más que se vuelve evidente con el tiempo. Ya no tienes la misma energía para sostener batallas internas inútiles. Antes discutías con tus pensamientos, con tu cuerpo, con tus emociones. Ahora, aunque no siempre lo sepas explicar, algo dentro de ti pide descanso. No descanso físico solamente, descanso mental, descanso de justificarte, de compararte, de anticipar problemas que quizá nunca lleguen. Y ese pedido interno no es debilidad, es una forma tardía de sabiduría. Esto suele pasar cuando una mujer vivió mucho tiempo hacia afuera, cuando aprendió a adaptarse, a responder, a cumplir. Llega un momento en el que la mente protesta y aparecen pensamientos como: ya no quiero vivir así, ya no quiero preocuparme tanto, ya no quiero cargar con todo. Pero junto a esos pensamientos aparece el miedo, miedo a cambiar, miedo a volverte irrelevante, miedo a decepcionar. Y entonces vuelves a hacer lo mismo de siempre, aunque ya no te funcione igual. El estoicismo no te pide eliminar esos miedos, te invita a observarlos con más distancia, a entender que un pensamiento no es una orden, que una emoción no es una verdad absoluta. Muchas mujeres se quedan atrapadas porque creen que deben obedecer todo lo que pasa por su mente. Si aparece culpa, se castigan. Si aparece miedo, se paralizan. Si aparece tristeza, se juzgan. Pero la libertad mental empieza cuando dejas de reaccionar automáticamente. Imagina a una mujer que pasó gran parte de su vida cuidando a otros, hijos, pareja, padres. Su identidad estuvo ligada a ser necesaria. Cuando esa necesidad disminuye, no siempre aparece alivio. A veces aparece vacío. Y ese vacío asusta. Entonces la mente intenta llenarlo con preocupaciones, recuerdos, escenarios futuros. El estoicismo no niega ese vacío, lo nombra. Y cuando lo nombras, le quitas parte de su poder. Primero intentas llenar el vacío con más actividades, después con distracciones, y luego te das cuenta de que el ruido no calma. Ahí aparece una pregunta distinta. ¿Qué pasaría si dejo de huir de mis pensamientos? ¿Qué pasaría si no intento corregirme todo el tiempo? Esa pregunta marca un punto de inflexión, porque ya no se trata de cambiar la vida externa, sino de cambiar la relación con tu mundo interno. Muchas mujeres creen que pensar demasiado es una falla personal, que si no logran calmar su mente es porque algo anda mal en ellas. Pero el estoicismo ofrece otra lectura. La mente piensa por naturaleza. El problema no es que piense, el problema es que te arrastre. La práctica estoica es aprender a observar sin engancharte, notar un pensamiento y decir internamente: esto es solo un pensamiento, no es una amenaza. Y en esta etapa, esa habilidad se vuelve crucial, porque el cuerpo cambia y la mente intenta controlarlo con preocupación, porque el futuro se vuelve más visible y la mente intenta anticiparlo con miedo, porque el pasado pesa y la mente intenta revisarlo con culpa. Nada de eso trae paz, solo genera agotamiento. La libertad mental empieza cuando aceptas que no puedes controlar esos procesos, pero sí puedes decidir cuánto poder les das. Muchas mujeres descubren que gran parte de su sufrimiento viene de resistirse a lo inevitable, al envejecimiento, a las pérdidas, a los cambios de rol. El estoicismo no romantiza esas experiencias, pero las integra.
entiende que la vida adulta trae renuncias y que luchar contra eso solo añade dolor. Aceptar no es resignarte, es dejar de gastar energía en una pelea que no se puede ganar. Y aquí aparece una idea clave. No todo lo que duele debe ser solucionado. Algunas cosas deben ser comprendidas y acompañadas. Cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo, algo se afloja por dentro. Cuando dejas de exigirte ser la misma de antes, aparece espacio para ser distinta, más lenta quizá, más selectiva, más consciente de tus límites. Y esto es un proceso silencioso. No se anuncia con grandes decisiones. Empieza con gestos pequeños. No responder de inmediato, no explicarte tanto, no cargar con emociones ajenas, permitirte decir no sin justificarte. Cada uno de esos gestos fortalece la libertad mental, porque te devuelve algo que muchas mujeres fueron cediendo durante años: autoridad interna. Si este enfoque te resuena y sientes que estas reflexiones acompañan lo que estás viviendo, suscríbete si te está gustando este video. No como una obligación, sino como una forma de seguir explorando juntas esta etapa con más claridad y menos ruido interno. Y sigamos. Hay un momento, después de los 50, en el que se vuelve evidente el costo de haber vivido tanto tiempo desde la exigencia interna. Y no siempre fue una exigencia impuesta desde afuera. Muchas veces fue una voz interior aprendida con los años. Una voz que decía cómo debías ser, cuánto debías aguantar, hasta dónde era aceptable sentir. Esa voz no se apaga sola. Sigue hablando incluso cuando las circunstancias cambian. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve profundamente práctico. Porque primero te das cuenta de que tu mente sigue funcionando con reglas antiguas. Después notas que esas reglas ya no te protegen, solo te cansan. Y luego aparece la pregunta decisiva: ¿puedo vivir desde otro lugar interno sin que todo se derrumbe? La respuesta estoica no es inmediata, pero es clara: sí, puedes. No cambiando lo que ocurre, sino cambiando la forma en que lo interpretas. El núcleo del estoicismo aplicado a esta etapa no es la renuncia, es la discriminación. Aprender a diferenciar qué depende de ti y qué no. Tu cuerpo va a cambiar, te guste o no. Las personas van a decepcionarte en algún punto. El tiempo no se detiene. Pero sí depende de ti cuánto espacio mental ocupan esas realidades. Sí depende de ti si cada cambio se convierte en una catástrofe interna o en un hecho que atraviesas con más ecuanimidad. Muchas mujeres sufren más por la interpretación que hacen de lo que viven que por los hechos en sí. El pensamiento "ya no soy la misma" se convierte en "ya no valgo igual". El pensamiento "mi vida es distinta ahora" se transforma en "perdí lo mejor". Y el estoicismo invita a cuestionar esas asociaciones automáticas, no negándolas, sino observándolas con calma. ¿Es realmente cierto que valer depende de juventud? ¿Es realmente cierto que lo distinto es necesariamente peor? Aquí aparece una práctica central: tomar distancia de la narrativa interna. No todo pensamiento merece ser creído. No todo juicio es un hecho. Y cuando aprendes a pausar antes de reaccionar, algo se ordena por dentro. Esa pausa no elimina el dolor, pero evita que se multiplique. Y eso es libertad mental, en términos concretos. Primero notas el pensamiento, después notas la emoción que lo acompaña, y luego eliges no actuar desde ahí. Parece pequeño, pero es profundamente transformador. Porque durante años, muchas mujeres actuaron desde el miedo, la culpa o la obligación. Ahora aparece la posibilidad de actuar desde la claridad. No siempre, no perfecto, pero cada vez más seguido. El estoicismo también propone reconciliarte con la idea de límite, no como fracaso, sino como condición humana. El cuerpo tiene límites, la energía tiene límites, el tiempo tiene límites. Resistirte a eso genera frustración constante. Aceptarlo te permite vivir con más coherencia interna. Muchas mujeres descubren que gran parte de su ansiedad venía de intentar sostener ritmos que ya no eran reales para ellas. Aceptar límites no es achicar la vida, es volverla más habitable. Es elegir mejor dónde pones tu atención
tu energía, tu cuidado. Es dejar de dispersarte en preocupaciones que no controlas y empezar a invertir en lo que sí está en tus manos: tu actitud, tus valores, tu manera de responder. Esa elección diaria es una práctica estoica, profunda. Y en esta etapa, aplicar el estoicismo no significa aislarte emocionalmente. Significa relacionarte de otra forma con lo que sientes. Permitir la tristeza sin convertirla en identidad. Permitir el miedo sin dejar que dirija tus decisiones. Permitir el cansancio sin juzgarlo como debilidad. Cada vez que haces eso, reduces el conflicto interno. La verdadera libertad mental no llega como euforia. Llega como espacio. Menos ruido, menos urgencia, menos autoataque. Empiezas a notar que no necesitas opinar sobre todo, ni reaccionar a todo, ni entender todo. Y esa renuncia selectiva no te quita profundidad, te la devuelve. Después de los 50, el estoicismo se vuelve menos teoría y más refugio práctico. No para escapar de la vida, sino para habitarla con más serenidad. No para endurecerte, sino para suavizar la lucha interna. Y en ese proceso silencioso, muchas mujeres descubren algo inesperado. No perdieron libertad con los años. La estaban esperando.